Siguiendo con las técnicas analíticas de separación eh, de analitos de muestras complejas eh, eh, y que se vuelven cuantitativas cuando al finalizar la separación se les coloca un detector, está la electroforesis capilar. Fíjense que este equipo es el que tenemos nosotros. Solíamos en alguna época hacer prácticos, pero lamentablemente hace como 3 años que está roto. Hemos tratado de arreglarlo nosotros, no hemos podido. Y bueno, y todavía no tenemos tiempo para el servicio técnico. Este, además es una marca Agilent que no tiene representantes en el país, así que eso complica también eh, la, la posibilidad de encontrar servicio técnico y también los costos, obviamente. Pero bueno, como técnica, ustedes sí la tienen que conocer y al equipo lo podemos ver en el laboratorio, aunque no esté funcionando, pero lo podemos entrar a ver. ¿Qué es la electroforesis como técnica de separación en sí que ustedes de la parte de bioquímica ya más o menos tienen que venir viendo eh, en qué se basa o creo que pueden haber realizado electroforesis en gel para una separación más bien cualitativa? Entonces, ¿en qué se basa la técnica? En la migración de iones, o sea, analitos cargados presentes en una disolución por acción de un campo eléctrico. ¿Qué ventaja tiene la electroforesis con respecto a otras técnicas? Porque fíjense que lo que son macromoléculas, por ejemplo, proteínas, sí lo podíamos hacer con una cromatografía o de exclusión molecular, por ejemplo, pero en el caso de la electroforesis, esta técnica a la separación le aporta una gran resolución y es muy útil en investigación biológica, bioquímica y biotecnológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta técnica de forma esquemática? La muestra que contiene los analitos se introduce por un extremo de un tubo que puede estar solo, como va a ser el caso del capilar, o que puede tener un soporte o un medio como un papel o un gel. Esa disolución se le aplica un campo eléctrico y de acuerdo a fenómenos de interacción electrostática, las cargas van siendo atraídos por uno u otro de los extremos y se van separando. Entonces, en definitiva, la técnica separa electroforesis, separa especies cargadas o iones que están en una disolución y migran por acción de un campo eléctrico. Aplicaciones en todas las industrias y para una gran cantidad de analitos. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? Que el ion va a migrar, los iones que se quieran separar, con una cierta velocidad aportada por la movilidad electroforética que tenga ese analito particular, que es directamente proporcional a su carga e inversamente proporcional a distintos factores que afecten esa movilidad. Factores específicos del analito, el radio, su forma, su carga, su capacidad de solvatación por el solvente,
como así también factores del medio en el que se encuentra ese analito, como ser la viscosidad del solvente, su constante dieléctrica y también la temperatura. Ya vamos a ver que la sala donde se encuentra el equipo y donde se hace la separación tiene que estar termostatizada porque se produce con mínimas variaciones de temperatura, se producen grandes cambios en nuestro proceso de separación por electroforesis. ¿Y en función de qué se separan los analitos? En función de su relación carga-masa. ¿Por qué carga-masa? Por ejemplo, si dos moléculas tienen masa y forma iguales, la de mayor carga se va a desplazar más rápido que la de menor carga. Y si de repente tienen la misma carga, van a pesar diferente. Entonces las más pesadas por ahí van a migrar más lento que las más rápidas. Entonces, el concepto que combina los dos motivos por el cual los analitos se pueden separar es carga-masa, ¿sí? Entonces, por eso es en función de esa relación. La electroforesis convencional, que es la que yo les digo que ustedes pueden haber aplicado antes y que tiene una elevada resolución, ¿cómo se realiza? El campo eléctrico se aplica a un medio o soporte que puede ser un gel, puede ser el papel, y la muestra de alguna manera se coloca. Y fíjense, cuando es en gel, ustedes después tienen todos estos, ¿cómo se llaman? ¿Han hecho ustedes esto en bioquímica o en química biológica? Sí, profe. Las calles, quiere decir. Eso, ajá, calles, exactamente. Sí, 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 me sonaba ese nombre, callecitas iba a decir. Pero sí, eso va quedando marcado de acuerdo a cómo se va separando los analitos presentes en su muestra. ¿Qué ventajas tiene? Que es un método sencillo y rápido que permite separar varios grupos de biomoléculas. Desventajas. En cuanto al papel, por ejemplo, es bastante frágil, puede interaccionar con los grupos de las proteínas, por ejemplo, o sea, la celulosa del papel. Entonces, el papel tiene sus ventajas, pero también desventajas. Acetato de celulosa como otro soporte para hacer, es sencillo, tiempo de análisis corto, pero las desventajas, fíjense, una débil resolución. Se están como muy pegaditos todos los compuestos. El gel puede ser de agarosa, de poliacrilamida o de almidón y en todas sus versiones es económico, fácil, rápido, pero por ejemplo, la poliacrilamida tiene componentes tóxicos. De todas maneras, estas técnicas son de tipo cualitativo, porque ustedes pueden separar y saber qué compuestos hay, pero no hay un sistema de detección hasta el momento que les permita cuantificar, ¿sí? Distinto es el caso de lo que vamos a ver ahora, que se llama electroforesis capilar en lugar de la electroforesis convencional, donde la separación se da o u ocurre, mejor dicho, la diferente migración de los iones en un capilar de sílica que está conectado en ambos extremos a una disolución buffer, que es lo que va a ayudar a generar el flujo electroosmótico, que es lo que va a impulsar a que se muevan nuestros analitos a lo largo del capilar, y si tiene en uno de sus extremos, en el extremo de salida, el capilar está conectado a un detector.
Ese es el que nos va a permitir cuantificar. Por ejemplo, en este esquema hay un sistema de detección UV. Y bueno, aquí vuelve a recordar que es conveniente y necesario el trabajo a una temperatura constante. ¿Qué ventajas tiene la electroforesis capilar por sobre de la convencional? Sigue manteniendo el tema de la alta resolución. En este caso se requiere pequeña cantidad de muestra. Se puede automatizar, o sea, si ustedes tienen un sistema de inyección automática, por ejemplo, lo dejan andando y se van y después vuelven y ven los resultados. Es muy reproducible y esto viene dado justamente por la automatización en el sistema de inyección y puede acoplarse a otros equipos. ¿Para qué? Para la detección y cuantificación de mis analitos, como ser el UV que acabamos de ver en la lámina anterior o un detector de espectrometría de masa, por ejemplo. ¿Y qué moléculas pueden ser separadas por electroforesis capilar? Varias, desde proteínas hasta ácidos orgánicos, yéndome de un extremo a otro en tamaño de moléculas. ¿Quién la inventó a esta técnica? Y bueno, su palabra viene de electro, de electricidad y movimiento, foros, movimiento, el movimiento de los iones. Fue introducida por un bioquímico, Tiselius, en el año 1948 y por esta eh, incorporación a la ciencia recibió un premio Nobel. Y en el año 1948 recibe el premio Nobel, pero en 1930 es que sale el primer aparato con un cierto grado de desarrollo. Y ya en 1989, o sea, no hace relativamente tanto, se comercializa el primer equipo de electroforesis capilar y bajo ese nombre ya. En lo que es la electroforesis capilar, a diferencia de la electroforesis convencional, para la separación de los analitos, eh, de nuestros analitos de interés, se genera un flujo electrosmótico. ¿Cómo se genera ese flujo electrosmótico? Para comprenderlo tenemos que tener en cuenta que el capilar, ¿de qué material hemos dicho que era? De sílice, mayormente. El capilar de sílice lo que hace es, tiene expuestos sus grupos silanoles con carga negativa cuando ha perdido el protón, sería. A esos grupos con carga negativa, cuando uno coloca el buffer de trabajo en este sistema de separación, las cargas positivas de ese buffer se unen a las cargas negativas de los grupos silanoles y se establece lo que se llama una doble capa eléctrica que gracias a la cual el disolvente va a migrar hacia el cátodo o hacia el ánodo. El flujo normal es el que está, el flujo electrosmótico, sí está bien, normal es hacia el cátodo, o sea, hacia el polo negativo. Pero esto es factible de ser invertido. Ya vamos a ver cómo. Siempre teniendo en cuenta los analitos que querramos cuantificar. Entonces, aquí en esta lámina explica lo que les he dicho. La pared del silanol está recubierta con carga negativa, se coloca el buffer y se genera una diferencia de potencial en esta doble capa eléctrica, que es lo que origina el flujo electrosmótico, que no existe ese flujo en la electroforesis convencional.
justamente en la electroforesis convencional, el fenómeno que se da es electroósmosis. Eh, Se separan por el campo eléctrico las especies que tienen carga, las especies que tienen carga. Bueno, en este caso, carga positiva, llegan más rápidamente hacia el polo negativo por una cuestión de atracción electrostática. Pero en el caso de la electroforesis capilar, se combina el fenómeno de electroosmosis con el fenómeno de ya la electroforesis dada a partir de la existencia del flujo electrosmótico. La velocidad a la que se va a mover ese flujo electrosmótico va a depender un poco del material con el que se haga eh, el, con el que esté constituido el capilar, sería. Esa velocidad es más o menos sensible, ese cambio, a los cambios de pH. Por ejemplo, en el de sílica, si bien es sensible a los cambios de pH, me permite trabajar a partir de pH 3. Teflon no es tan sensible a el flujo no es muy sensible al cambio de pH, pero, sí, pero puedo trabajar a partir de pH 4 recién. Y el Pirex, puedo trabajar a pH 3, es poco sensible a los cambios de pH, pero es más frágil. Entonces, entre las posibilidades, el de sílica por ahí es el más usado, haciendo una combinación entre sus ventajas, desventajas, precio también. Entonces, gracias al flujo electroosmótico, los analitos se van a separar a partir de sus diferentes velocidades de migración. Entonces vamos a tener aquellos analitos con carga positiva que van a migrar más rápidamente hacia el cátodo y que se mueven a favor del flujo electroosmótico. Y tenemos los analitos con carga negativa que su fuerza electrostática les indica que tendrían que ir hacia el ánodo. Por eso sí se van moviendo, pero con un mayor retardo porque se mueven en contra del flujo electroosmótico. Y aquí viene algo muy importante que diferencia la electroforesis convencional de la capilar. En electroforesis capilar, a las moléculas neutras sí las voy a poder cuantificar, porque se van a mover a favor del flujo electroosmótico. En electroforesis convencional necesito sí o sí que la especie esté cargada, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces el orden de migración, ¿cuál va a ser? Primero los cationes, luego que van a favor del flujo electroosmótico, luego las moléculas neutras que van con el flujo y al final van a salir los aniones que ellos se están moviendo un poco en contra del flujo electroosmótico. Ese es el orden de elusión, de migración, perdón. Elusión es en cromatografía. Otra, y aquí hay en esta lámina una ventaja de esta técnica con respecto, por ejemplo, a la HPLC. En HPLC, el perfil de velocidad, dice, correspondientes al movimiento de un fluido en el interior de un tubo. Bueno, consideremos que ese tubo puede ser una columna de HPLC y ahí se mueve con presión, es lo que va impulsando a salir de la columna la presión de las bombas, o bien ese movimiento puede ser efecto del flujo electroosmótico. Entonces, fíjense,
que el perfil de velocidad, la diferencia que hay, el perfil de velocidad por efecto del flujo es más bien un perfil de tipo laminar, se dice, y eso hace que haya una menor contribución o ninguna, porque el flujo electromagnético no hay, al ensanchamiento de banda. Entonces, ¿cómo van a ser los picos que vea en el electroferograma? Más angostos que los picos que se ven en un cromatograma. Como habíamos visto, el flujo electrosmótico, su velocidad es susceptible de los cambios de pH, sobre todo si trabajo en un capilar de sílice. Entonces, variando el pH, lo puedo optimizar para tener una mayor velocidad en ese flujo y por ende mi separación dure menos tiempo, modificando la composición iónica del buffer, variando la temperatura. Y aquí dice adicionando un surfactante aniónico para formación de micelas y o bien un catiónico que puede invertir el flujo. Eso, a eso también es lo que quería, eso es a lo que me hacía referencia hace rato. El orden normal de elusión es que los cationes salen primero. Pero ¿qué pasa si a mí me interesan los ácidos orgánicos, por ejemplo, que pueden llegar a tener una carga negativa por la pérdida de un protón? Entonces, estamos hablando de aniones y me van a salir recién al final. Entonces, no tiene mucho uso práctico cuantificar algo que recién está saliendo al final. Necesito que salga primero, porque tal vez lo otro de la muestra no me interesa y corto eh, el análisis. Entonces, para eso, si se le agrega un surfactante, puedo lograr que se invierta el flujo y salgan primero las moléculas cargadas negativamente, después las neutras y luego las cargadas positivamente. Adicionando solventes orgánicos al buffer, también puedo mejorar la resolución en mi separación, recubriendo también la pared del capilar para que no haya un desgaste y siempre sean más constantes las condiciones de separación entre una muestra y otra, se podría trabajar. ¿Qué parámetros analíticos hay que considerar a la hora de leer condiciones de trabajo y por ahí tratar de reproducirlas? Por ejemplo, que hablamos de dos longitudes del capilar que se usa para la separación. Tenemos la longitud efectiva del capilar, que ¿cuál es? Es la que va desde el extremo de inyección, que es uno de los buffers, hacia el extremo de detección. Y la longitud total del capilar es la que justamente une ambos extremos. Recuerden que el capilar necesita estar sumergido sí o sí en soluciones buffer justamente para generar la doble capa eléctrica que después genera el flujo electrosmótico. Aquí en electroforesis no hablamos de tiempo de retención de un analito, sino hablamos de tiempo de migración. Es el tiempo requerido de un compuesto para migrar hacia el punto de detección. Ese tiempo de migración y otros parámetros se pueden ser usados para calcular la movilidad aparente del soluto y la movilidad incluso del flujo electroosmótico cuando, conociendo la movilidad aparente y conociendo la movilidad efectiva, que es la que se puede extraer usando un marcador, por ejemplo, puedo calcular la movilidad de mi flujo electroosmótico
y así de alguna manera monitorear cómo se están dando las condiciones de separación, si se mantienen constantes o no a lo largo de diferentes análisis. Sería como calcular el factor de retención, el factor de capacidad, que lo hacíamos con los tiempos de retención en cromatografía, ¿se acuerdan? Sí, sí. Sí, a eso se refiere. Veamos un poquito los aspectos instrumentales que pueden ir variando o que son nuestros criterios de, por ahí qué criterios de elección que tenemos que ir viendo. El capilar, ya hemos dicho que el material más utilizado es la sílice, tiene 10 a 100 micrómetros de diámetro y 40 a 100 centímetros de longitud. O sea, hablamos de bastante largo. ¿Qué diferencia hay entre este capilar, por ejemplo, y la columna capilar que nosotros usamos en cromatografía gaseosa? Y que a este capilar es uno solo. También un poco puede ser la diferencia con las columnas. Aquí no tengo C18 de fase reversa, de fase ligada, no. Aquí es uno solo el capilar. Entonces es como más universal en ese sentido la técnica. Y como es uno solo el capilar, no tengo el problema de la cromatografía gaseosa, que cada vez que cambio la columna puedo perder pedacitos de columna capilar. Y el volumen que tiene, estamos hablando de capacidades muy pequeñas, 4 a 5 microlitros. Eh, lo cual habla también de, como técnica analítica, la electroforesis capilar es bastante verde en ese sentido, porque no necesitamos de, en primera instancia, solventes orgánicos y encima de lo que se utiliza se consume bastante poco. Tiene que tener una fuente de voltaje justamente para que me genere el campo eléctrico que también interviene en la migración de los iones y el detector está unido a una computadora que es mi sistema de registro donde obtengo el electroferograma. Hemos visto que dentro de que el capilar en ambos extremos tiene que estar sumergido al buffer. Y en uno de los extremos, además del vial con buffer, tengo el vial con muestra, que es donde va introducida, y de ahí viene lo que veíamos hace rato de la longitud efectiva del capilar desde la muestra hacia el punto, desde el punto de inyección al punto de detección. Bueno, ¿cómo podemos introducir esa muestra? Dos formas, hidrodinámica o electrocinética. Y hay que tener en cuenta las cantidades, un poco para diferenciar con las técnicas que venimos viendo. En HPLC uno inyecta de 10 a 20 microlitros. En CG, 1 a 2 microlitros. Y eso también, con respecto a lo que hablábamos hace rato, la poca cantidad de muestra que se inyecta en CG y sumado a todos los cambios de temperatura que hay, eso también es algo que contribuye a las pérdidas que puede haber. Y en electroforesis capilar todavía se inyectan cantidades más pequeñas de muestra porque hablamos de 10 a 100 nanolitros, pero en este caso no tenemos los artefactos de temperaturas altas como sí lo tenemos en cromatografía gaseosa. Dentro de las dos posibles inyecciones tenemos la inyección electrocinética, que se aplica una diferencia de potencial entre los extremos del capilar. Del capilar sería entre el buffer y la muestra, no entre los dos buffers, sino entre uno de los buffers y la muestra. Y se produce la migración de analitos con carga. Entonces, para inyección electrocinética, por ejemplo, no la puedo aplicar cuando yo sé
que en mi sistema hay algún analito que pueda no estar cargado. Entonces, si ese es el caso, ya descarto este método de inyección. La diferencia de potencial que se aplica es 3 a 5 veces inferior a la utilizada para la separación. ¿Y cómo se dan cuenta de que existe de que se utilizó este tiempo de inyección? Porque les puede aparecer en el paper esta leyenda. Se aplicaron 5 kilowatts durante 5 o 10 minutos. Y cuando hablamos de que la diferencia de potencial es 3 a 5 veces inferior que la utilizada en la separación, recuerden que es porque para la separación en sí hay un voltaje que aplicar y que definir también. ¿Cómo? La electrocinética por ahí se limita a que todos los analitos tienen que tener carga, por ahí la más utilizada es la hidrodinámica. Aquí, cuando hablamos de la inyección es donde más se ve la influencia de cómo se altera la movilidad, porque alteraciones en la temperatura modifican el N, que es la viscosidad del solvente en el cual está disuelta la muestra, y nosotros ya habíamos visto en las primeras láminas que esa viscosidad también afectaba a la movilidad electroforética. Entonces, ese cambio en la temperatura afecta la viscosidad y ese cambio a su vez afecta la movilidad, y dice que la movilidad varía entre un 2 a un 3% por cada grado centígrado de temperatura que se modifique. Por ello se recomienda que durante el trabajo la sala esté climatizada y el capilar termostatizado. ¿Cuáles son las formas de inyección hidrodinámica? Bueno, puede ser por presión, haciendo presión en el punto de inyección de la muestra, aplicando vacío, bueno, al revés, haciendo vacío en el buffer al que está conectado el vial de muestra, o bien por gravedad, colocando los viales de muestra y de buffer a distintas alturas. ¿Qué característica? Ahora hablemos ya hemos hablado de la inyección, ¿cómo puede ser? Ahora hablemos del capilar. Tiene que ser inerte. En el caso de que, para que no reaccione con los analitos que se van separando. En el caso de que tenga un detector UV, para hacer la cuantificación, hay una parte del capilar que se deja descubierta, porque se acuerdan que existía la posibilidad de recubrir el capilar de sílica con carboximetilcelulosa para protegerlo. Bueno, hay un pedacito que hay que dejar descubierto, que justamente es la ventana de detección, y a su vez el capilar tiene que ser transparente al UV, si no me va a absorber el capilar nomás. No es que aquí se ha cortado el capilar, sino que se ha sacado el pedacito ese de recubrimiento. Un poco ya hemos hablado de esto al principio, que el vidrio es rígido, el Pirex, que era uno de los candidatos, pero es rígido, y en el caso del UV, como ya lo hemos visto en espectrofotometría, el vidrio no es transparente al UV. Sí podría utilizarlo en el visible, pero no en el UV. El teflón es flexible, transparente, pero se deforma por el alto voltaje. Y la sílice es transparente al UV, es durable, y para aumentar la resistencia se la puede recubrir, como hablábamos hace rato. Así que por eso
seguimos manteniendo que es el más utilizado, el material más utilizado. Aquí hablamos de los diámetros de los capilares, qué longitudes tienen, entre 100 y 200 micrómetros. Y tenemos que distinguir entre el diámetro interno del capilar, el diámetro externo y el diámetro también de la capa esta de recubrimiento para proteger. ¿Qué dice además de los capilares? Que para que la reproducibilidad y repetitividad sean óptimas, los capilares se deben acondicionar. ¿Qué significa eso? Que antes de correr mis muestras, mis patrones, antes de hacer la separación, hay procedimientos de acondicionamiento. Por ejemplo, aquí hay uno, y ese procedimiento tiene que ser diario, es decir, al inicio de mi trabajo de cada día y también entre muestras. Por ejemplo, el procedimiento diario sería, voy a correr voy a pasar, sería mejor, durante 5 minutos ácido clorhídrico 1 molar. Durante otros 5 minutos, hidróxido de sodio 1 molar. Y durante 3 minutos, hidróxido de sodio nuevamente, pero más diluido, 0,1 molar. Y luego durante 3 minutos el buffer de trabajo, a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces aquí tengo 5 y 5, 10, 13, 16 minutos que me tengo que tomar para acondicionar el capilar al comienzo del trabajo. Y entre muestras puede pasar ácido, agua, por ejemplo, hidróxido y el buffer. Y aquí tenemos 2, 2, 4, 6, 9 minutos de trabajo entre muestras de acondicionamiento, limpieza del capilar sería. Obviamente hay procedimientos más cortos y bueno, cada uno lo elegirá en función de cuál les resulte útil. Por ejemplo, en este caso, para efectivamente limpiar el capilar entre una muestra y otra. Capaz que este de 3 minutos ya me resulta útil y el último pico que me salió en una corrida electroforética, después que yo hago la limpieza y cuando vuelvo a pasar, no me sale nada más que lo que yo espero que me pase. Si veo picos que no los estoy esperando, es porque mi limpieza no está siendo la adecuada o suficiente. ¿Cómo se hace para detectar los analitos que van saliendo del capilar y posteriormente poder cuantificarlos? Bueno, la detección es una de las limitaciones de la electroforesis capilar. ¿Y por qué? Y porque tengo una ventana de detección muy pequeña, muy chiquita. Entonces, o trabajo con detectores muy sensibles o modifico el diámetro del capilar. Y si modifico el diámetro del capilar, bueno, ahí tengo, por ejemplo, si trabajo con un menor diámetro, voy a tener una mayor resolución entre mis picos, pero un menor rango lineal. Y si trabajo con un diámetro mayor, que eso se puede elegir, voy a disminuir mi resolución, pero voy a tener un mayor rango lineal. Entonces, ¿con qué condición me quedo? Y va a depender de la situación que yo tenga. Si tengo una serie de muestras en las que mi analito puede estar en muy diferentes concentraciones y necesito un amplio rango lineal, no me va a quedar otra que sacrificar un poquito de resolución. O sea, todo depende del caso que tengan que trabajar. Esta es más grande la foto que hemos visto hace rato. El capilar al cual se le sacó el revestimiento para que pueda justamente por aquí hacerse la detección. ¿Qué sistemas tenemos para hacer la detección? Tenemos el Z,
que la muestra pasa en este sentido y el detector está ubicado en forma un tanto perpendicular y tiene una alta sensibilidad. O en bulbo, la célula en bulbo, donde la ventaja es que el capilar se ha podido expandir en la zona de detección. Entonces, tal vez no fue necesario cambiar todo el diámetro del capilar, sino expandir solo en esta sección. Y de esa manera no sacrifico resolución, por ejemplo. Siguiendo con los componentes instrumentales del equipo de electroforesis capilar, hacia el final del capilar, para poder cuantificar, tengo que tener un detector. ¿Y qué detector voy a utilizar? Son los mismos que se utilizan en cromatografía. De absorción, fluorescencia, el amperométrico, el de conductividad, por hablar de técnicas que ya hemos visto, y el de espectrometría de masa que vamos a ver la próxima clase. Fíjense que aquí tenemos el límite de detección. ¿Qué era el límite de detección? La menor concentración de analito que se puede detectar. Si quiero cuantificar, es otra cosa. O sea, si miro solo el límite de detección, puedo decir está o no está, nada más. Por ejemplo, hablamos de que un espectro fotométrico, absorción UV visible, tiene 10 a la menos 1. Y un detector de espectrometría, y por eso hablamos de una sensibilidad buena, pero una espectrometría de masas o un amperométrico pueden hacer 3 y 4 veces menos todavía cantidad, entonces hablamos de sensibilidad muy buena. Todas las técnicas que vamos viendo tienen cuadritos de este tipo para que ustedes ya vayan incorporando el concepto de con qué sensibilidad se trabaja en cada una de las técnicas a la hora de elegir. Tal vez, si yo tengo que cuantificar tengo en mi laboratorio un masa y uno UV, no es lo mismo todo lo que se tiene que montar para trabajar con un masa que con un UV. Entonces, si el analito está en un rango de concentraciones con esta sensibilidad me basta y no me conviene decir lo voy a hacer por esta técnica. ¿Está? Esas son cuestiones de criterio para ver cómo es lo más adecuado para trabajar. Entonces, aquí habíamos hablado de componentes instrumentales. Ahora hablemos de parámetros operacionales que se pueden ir modificando siempre en pos de optimizar una separación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bien, 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 bien. ¿Qué tenemos que optimizar? El campo eléctrico, el voltaje, la corriente con la que vamos a trabajar. El campo eléctrico, ¿qué es? Es la fuerza que me va a provocar la migración de los iones. Entonces, si aplico la velocidad tanto de migración de los iones como del flujo electrosmótico es directamente proporcional al campo eléctrico que se aplica. Si aplico campos eléctricos grandes, el tiempo de análisis va a disminuir. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, fíjense, aquí estoy trabajando a 260 volt como campo eléctrico aplicado, volt por centímetro, para separar el mismo analito o los isómeros de este analito, del ácido dihidróxido benzoico. O sea, un mismo grupo de compuestos, les quiero decir. Si yo trabajo al menor campo eléctrico, está bien, me dura 40 minutos
la corrida electroforética. Si subo el campo eléctrico, todavía puedo identificar el 1 del 2, el 2 del 3, el 3 del 4. No he perdido resolución. Sí he perdido un poquito de la uniformidad de mi línea de base, fíjense. O sea, el ruido instrumental se ha visto modificado. Pero bueno, la resolución no fue afectada. Aumento más el campo eléctrico, como decíamos aquí, en búsqueda de tener un menor tiempo de análisis, y bajé hasta 12 minutos el análisis. Pero ¿qué pasó aquí? Perdí la resolución de el pico 3 y el 4. Entonces, hay que ver hasta qué punto es conveniente valernos, perdón, de esto, de que aumento el campo eléctrico y bajo el tiempo de análisis. Hay que ver hasta dónde me conviene hacerlo. Tal vez aquí me convenga quedarme con esta condición intermedia, este, para justamente no perder resolución. El voltaje de operación normalmente varía desde menos 30 a más 30. ¿Qué ocurre con la corriente a lo largo del capilar? Bueno, esa corriente debe ser constante. ¿Y qué la afecta a la intensidad de corriente? La afecta el voltaje que pongamos, el pH al que trabajemos y el buffer con el que trabajemos. Entonces, en función de con qué valores se encuentren estos parámetros, va a ser la corriente que obtengamos. Entonces, fíjense, trabajar a más de 125 microamperes ya es una corriente muy elevada. ¿Y la corriente qué es? Es directamente proporcional al campo aplicado. Entonces, capaz que si aplico este campo que sin perder resolución me logré disminuir la corrida, pero capaz que aumento mucho la corriente. Entonces eso me va a obligar a seguir quedándome con esta condición. Entonces ustedes siempre tienen que ir viendo las cuestiones de optimización en conjunto y también dependiendo de lo que quieren. Cuando hablamos del sistema electrolítico nos referimos al buffer que vamos a utilizar. El buffer me va a afectar y también en función del pH que tenga, la fuerza iónica y su composición, la selectividad y eficiencia en mi separación. ¿Qué características tiene que tener el buffer? Pues no debe tener efectos negativos, debe tener alta capacidad de tampón en un amplio rango de pH. O sea, ese buffer tiene que mantener su pH constante, pase lo que pase en la separación. Y también pase lo que pase con la temperatura. No tiene que absorber a las longitudes de onda de trabajo en lo posible que los iones que forman parte del buffer, por ejemplo, si yo hago un buffer fosfato de sodio, bueno, voy a tener iones sodio, iones fosfato, deben ser similares su movilidad a la de los analitos que quiero separar para minimizar la dispersión. Los analitos deben ser solubles en él y químicamente estables, como características más importantes. Aquí están los buffers que se utilizan con su correspondiente pK. Si quiero trabajar, por ejemplo, a un pH 9, ¿qué buffer voy a elegir? Si quiero hacer mi separación a un pH 9. Fosfato.
¿Qué me tengo que fijar en el analito o en el qué del analito para saber qué buffer qué sustancia voy a elegir para armar mi buffer? ¿Se acuerdan? El punto isoeléctrico. Ese es de las proteínas. Ajá. Pero el buffer en sí es una especie Un con características ácido-base ujú, y por ende tiene una constante disociación. de disociación. ¿Y en qué rango, teniendo en cuenta esa constante de disociación, es que se da la máxima capacidad buffer? O sea, mi máxima capacidad tampón, que es lo que estoy buscando. ¿Se acuerdan? Cuando el pK era igual al el pH, puede ser. Ajá. Bien, cuando el pK es igual al pKh. Y, perdón, al pH. Ya he hecho cualquier cosa. Al pH. Y si no lo consigo tan igual, ¿cuál es el rango que tengo de operación? pH, pK más menos. El logaritmo de la relación entre el, el ion Claro, y el ácido en sí. sí, esa es como para calcular las concentraciones. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero el rango de efectividad, em, ¿cuál era? Pluma. Para elegir el buffer, si yo quiero un buffer, tener el máximo capacidad, ustedes ya me han dicho que tiene que ser igual al pK para que yo tenga máxima capacidad buffer. Entonces, está bien, quiero uno 9 y resulta que no hay 9 aquí. No hay uno 9 justito. Entonces, ¿qué? ¿No voy a elegir ninguno? ¿O hay un rango en el que yo me puedo mover? Cero Ese cinco rango era pH igual a pK más cero menos cinco uno. Mm. 1. 1. pH igual a pK más menos 1. O sea que, si bien la máxima capacidad buffer es pH igual a pK, para el caso, por ejemplo, del buffer borato, y yo podría preparar buffer de pHs desde 8,24 a 10,24, porque su pK es 9,24. Y de última, este buffer es el que más próximo está al pH 9 que yo quiero también. Hemos repasado el criterio de elección de un buffer en función del pH que quiero. ¿Se Sí, entendió eso? Sí, sí, bro. Sí, bueno, bien. La concentración de los buffers, entonces, ¿qué concentraciones tienen que ser? Justamente para que no me afecten la separación y todo eso, entre 10 a 50 milimolar, aunque en algunos casos también se pueden aumentar dependiendo del tipo de buffer, pero normalmente es entre 10 y 50. Si bien aquí en electroforesis capilar no tenemos distintos tipos de columnas, como en el HPLC, y el capilar, como les decía, es uno solo, es un solo tipo, no es que se lo está cambiando, sí hay diferentes modos de separación electroforética que hacen a distintas aplicaciones de la electroforesis capilar. Tenemos la más conocida, que es en zona, luego tenemos en gel, como para hacer selectivas y, y, y cuantitativas también específicas, selectivas específicas para poder cuantificar.
Y tenemos isoelectroenfoque e isotacoforesis, que son más bien corridas electroforéticas más del tipo de preparativa. ¿Qué es preparativa? Lo mismo que hablábamos en cromatografía. Una separación previa a la de la columna analítica como para ingresar al equipo una muestra un poco más pura. Veamos cada una de ellas. La electroforesis capilar en zona es el modo más utilizado. Separa los iones por sus diferentes movilidades electroforéticas. Para los iones, pero también van a aparecer las especies neutras porque son arrastradas con el flujo electroosmótico. Y la separación se basa en la relación masa-carga a un dado pH. ¿Cómo se procede? El capilar se llena con un buffer adecuado y se aplica la diferencia de potencial y los analitos empiezan a migrar en función de su movilidad electroforética. Ahí tienen un esquema del funcionamiento, fíjense, quienes se han ido aquí, lo ponemos de nuevo, si paso muy rápido lo ponemos de nuevo. Salen primero los positivos, después las cargas neutras y al final los negativos y se va armando el electroferograma. Por ejemplo, separación de aminoácidos, péptidos contaminantes por electroforesis capilar en zona. Y aquí prestemos atención a las condiciones, que es lo que tenemos que aprender a leer. El buffer que se ha utilizado es concentración 5 milimolar del ácido piridín dicarboxílico. Y a su vez tiene 0,5 molar de CTAB. ¿Alguien sabe qué es el CTAB? Por el hecho de que si están trabajando en algún proyecto de investigación, lo han escuchado nombrar alguna vez. ¿Alguien sabe No, qué es profe. eso? ¿No? Bueno, yo les digo entonces qué es. Es un surfactante. Entonces, ¿se acuerdan, en función de lo que hemos hablado hace ratito, para qué se agregaba un surfactante al buffer? Para invertir, ¿qué? Como habíamos visto aquí, fíjense, volvemos a la animación. Fíjense, ¿quién sale primero? Los positivos, las neutras y los negativos. Los ácidos orgánicos tienen carga negativa y de acuerdo al dibujito anterior me van a salir al último. Y yo no quiero verlos al último porque tal vez es lo que más me interesa. Entonces, le agrego un surfactante para invertir el flujo electroosmótico y que primero, y que este orden de elusión sea al revés, se vayan primero las negativas, ¿sí? Sí, profe. A eso se refiere. Pasemos a la electroforesis capilar en gel. ¿Para qué se utiliza? Para moléculas grandes, de difícil separación. ¿Qué tiene en su interior? En este caso, el capilar tiene un gel. Y ese gel puede estar, puede ser, estar unido, un gel físico, o sea que directamente se lo carga o al capilar, o tiene que ser un gel químico que tiene enlaces para formar las estructuras porosas por las cuales van a entrar o no los los diferentes analitos que querramos separar. ¿En qué se basa esa separación? En los diferentes tamaños que tienen los solutos que van a pasar a través del gel. Los más chiquitos migran más rápido,
no existe flujo electroosmótico, por ende, no hay un buffer. Fíjense que no he colocado ningún buffer y por ende no separa moléculas neutras. Y se utiliza inyección electrocinética. Aquí tienen un esquema del funcionamiento. Fíjense que los más chiquitos son los que pasan primero, después los más grandes y después los más grandes. Aquí tienen un ejemplo para separación de macromoléculas, ácidos nucleicos y proteínas. Separación de proteínas bovinas, dice, por electroforesis capilar en gel. ¿Cómo se dieron cuenta de que es una electroforesis capilar en gel? Y bueno, por los pesos, fíjense que estamos hablando de 14 kilodalton, 29 kilodalton, de los análisis, y también porque hemos dicho que sí o sí se utiliza la inyección electrocinética. Y la descripción de este tipo de inyección, por ejemplo, aquí dice voltaje menos 15 volts, este es el voltaje de la fuente, y la inyección se hace con un voltaje que es hasta 5 veces menor, bueno, aquí 3 veces menor que el voltaje de la fuente, pero es el voltaje para la inyección durante un tiempo determinado que ahí dice 10 segundos. O sea, de esa manera, ustedes, si yo les pregunto qué tipo de electroforesis capilar, me van a poder contestar. Y profe, en gel, porque la inyección es electrocinética, por ejemplo. Tenemos luego la isotacoforesis capilar. ¿En qué consiste? El capilar esta vez sí, en ambos extremos se llena con buffer, pero de diferente movilidad. No ahora que no tiene la misma movilidad o movilidad parecida a los analitos. Ahora sí o sí tienen que tener distinta movilidad. ¿Para qué? Para que al aplicar la diferencia de potencial, los componentes de la muestra se separan en diferentes zonas de acuerdo a su movilidad. Entonces, el hecho de que, supónganse, un buffer de un extremo tiene una movilidad 1 y el otro más buffer del otro extremo tiene una movilidad 10. Y los que tengan, los analitos que tengan movilidad cercana a 2, capaz que van a quedarse más cerca del buffer, se van a ir más cerca del buffer que tiene movilidad 1 que el que tiene movilidad 10. Entonces, de esa manera se van a ir armando diferentes zonas de movilidad. Y sí o sí necesito que diferentes bandas, sería lo que se van a ir armando. Y sí o sí necesito que todos los analitos tengan carga. Entonces, cuando empiecen a eluir, por ejemplo, van a eluir todos los analitos que tengan movilidad 9, todos los que tengan movilidad 8, todos los que tengan movilidad 7, y así sucesivamente hasta llegar a la movilidad del buffer que menor movilidad tiene. Pero en ese caso, lo que están eluyendo son grupos de analitos y no un analito en particular, porque puede haber varios analitos que se muevan a la misma velocidad. Entonces, a eso es a lo que voy con que es una técnica más bien del tipo preparativa y de purificación previa a lo que es ingresar. Capaz que después de esto viene una electroforesis capilar en zona. Aquí está el funcionamiento. Ven que estaban todos ahí y se agruparon en diferentes bandas de movilidad y van saliendo. Por último, tenemos la electroforesis capilar con focalización isoeléctrica o isoelectroenfoque, que en este caso, ¿qué se coloca a ambos extremos del capilar? Se colocan analitos con pHs extremos para lograr un gradiente de pH. Entonces, en el ánodo, por ejemplo, pondré un ácido fuerte, que va a tener un bajo pH, perdón. Y en el cátodo voy a poner una base fuerte para que tenga un elevado pH. Y así los analitos se van a ir separando como el analito que tenga un valor, que encuentre en ese gradiente que se ha armado
un valor de pH igual a su punto isoeléctrico, se va a quedar quieto. Y así se van a ir armando las bandas para que aplicando presión salgan esas bandas y lleguen al detector. Pero nuevamente, va a haber varios analitos cuyo PI sea igual a un determinado pH del gradiente. Entonces, sigo separando grupos de analitos y no analitos específicos. Fíjense, un pH que va de 3 a 9, entonces ahí se van agrupando en el pH que más les guste, no, en el pH que coincide con su punto isoeléctrico. Y aquí tenemos un ejemplo, separación de proteínas por isoelectroenfoque. ¿Y cómo saben ustedes que es isoelectroenfoque? Y porque la separación se ha dado en un intervalo o gradiente de pH y no a un pH constante como lo sería la electroforesis en zona, por ejemplo. Y bueno, este, por ejemplo, es el voltaje de la fuente y este intervalo de pH se ha logrado gracias a que en un extremo se pusieron 50 milimolar de hidróxido de sodio y en el otro extremo 150 milimolar de ácido fosfórico. Bueno, y aquí en el electroferograma justamente ven a dónde están los picos de acuerdo a los distintos puntos isoeléctricos de las especies anfóteras. Y hay una quinta aplicación que por ahí no es tan utilizada, por eso no estaba en el esquema inicial, que es la electrocromatografía capilar. ¿Qué es? Es una mezcla entre electroforesis capilar en zona, con todas sus características, y HPLC, donde el capilar esta vez sí tiene un relleno, que son las partículas que componen, que forman parte del relleno de una columna de HPLC. Al aplicar una diferencia de potencial, lo que se mueve es la fase móvil debido al flujo electroosmótico a través de la columna capilar. La separación se produce por diferencia de cargas, pero también por reparto, como era entre el relleno y la fase móvil, como era HPLC. Sí se pueden separar moléculas neutras y eso va a depender de qué predomine, si la absorción, el flujo electroosmótico o bien la partición, o sea, cuál sea la interacción. Y se puede aplicar para la separación de contaminantes, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos. Fíjense, tiene el relleno y se van separando. Aquí tienen un electroferograma. ¿Cómo saben que es un electroferograma? Donde el capilar es del tipo de la... no ocurre. Entonces ya saben que es una aplicación especial. ¿Y qué relleno tiene? Tiene un relleno de C18. ¿Fase normal o fase reversa es eso? Fase reversa. Muchachos y muchachas. Muy bien, fase reversa, exactamente. Y la fase móvil, fíjense, no es un buffer, sino más bien una mezcla de solventes con un buffer. Este es el voltaje de la fuente. Tiene inyección, dice, 3 segundos a 5 kilovolts. ¿Es hidrodinámica o electrocinética? Electrocinética. Electrocinética. Y esta presión que está aquí, que ustedes podrían haberse confundido con inyección hidrodinámica por presión, porque aquí hay un valor de presión. Esta presión no se refiere a la presión de la inyección, sino a la presión que hay que poner en el sistema para poder hacer mover la fase móvil a través del relleno de la columna. O sea que esta presión es por
el componente HPLC sería y no por la inyección. Y la detección, fíjense que es a 254 nanómetros. Entonces, ¿qué tipo de detector tienen? Actividad. ¿Qué tipo de detector sería ese? ¿Un detector? UV visible. O UV visible, especialmente UV. Claro, porque es 254 nanómetros. Y fíjense que aquí les muestra una comparación de separar los mismos tres compuestos con distintos rellenos de columnas. En sí, el relleno es el mismo, porque fíjense que aquí dice ODS de octadesilcilano. Aquí también dice ODS, aquí también y aquí también. Nada más que va cambiando la marca. O sea, estas cuatro columnas son del tipo C18, pero va cambiando la marca y el modelo, por decir de alguna manera. Tal vez es Ferisol, aquí la marca es la misma, pero ODS2 es como un modelo 2024, por decir de alguna manera, y este es un modelo 2023. Pero todas siguen siendo C18 fase reversa. Aquí tienen un cuadro comparativo que les puede servir para repasar, donde compara las características, las aplicaciones y el mecanismo de separación de cada una, ahora sí, de los 5 tipos de electroforesis que hemos visto. Sirve para análisis cuantitativos. La parte cualitativa, ¿cómo me doy cuenta? Comparando los tiempos de migración de patrones que he puesto primero. Y cuando pongo la muestra, el analito que tenga ese tiempo de migración, listo, ya sé, lo identifico con el patrón que he puesto anteriormente. Si tengo un detector UV visible, voy a tener la posibilidad de ir mirando los espectros, entonces puedo comparar espectros de esos analitos en el patrón y en la muestra. Y también habla de adición de patrones a la muestra. Eso ocurre cuando tengo que hacer coinyecciones. Hay veces que la muestra tiene un cierto, ¿cómo se llama? Un cierto tiempo de migración, perdón, el analito en el patrón tiene un cierto tiempo de migración y en la muestra ha sido levemente modificado. Eso se puede dar por efecto de la matriz de la muestra. Entonces, en esa muestra yo tengo que poner patrón del mismo analito que quiero cuantificar y si el pico sube, quiere decir que por más que se ha corrido el tiempo de migración, sí se trata del mismo compuesto. Y el análisis cuantitativo es igual que en la cromatografía. Tenemos que hacer curvas de calibración con patrones de concentraciones conocidas y mirar el área debajo de los picos. ¿Sí? Aquí hay ventajas, es rápido, versátil, de bajo costo, simple, ecológicamente correcto. Desventajas, no es adecuada para compuestos volátiles de bajo peso molecular y no es tan sensible como el HPLC. Aquí tienen también una comparación entre cromatografía y electroforesis, como para resumir lo que estábamos hablando. Y ahora tengo ejemplos de papers donde se ha hecho análisis por electroforesis. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo este paper donde se ha determinado malondialdehído, que como ya lo hemos visto en la clase anterior, es un marcador del estrés oxidativo en cerebro de ratas por electroforesis capilar. ¿Qué tipo? Aquí nomás en el título lo dice. por zona, algo así. Ujú. De zona, exactamente. O sea, dentro de las aplicaciones, la de zona. Y fíjense, si tenemos que entrar a ver, podemos darnos cuenta que es un equipo que tiene un detector UV.
y trabajó a 267 nanómetros. El voltaje de trabajo de la fuente fue 25 kilovolts. El capilar es uno de sílica. Aquí tienen las características, tanto la longitud efectiva como la longitud total. Eh, Antes del uso, los capilares fueron acondicionados, que de eso también hemos hablado, con hidróxido de sodio y agua destilada, y las muestras se inyectaron por presión. O sea, es una inyección de tipo hidrodinámica, hidrodinámica por presión. Y el volumen de inyección fue 20 nanolitros. ¿Qué más información podemos sacar de aquí? Bueno, ya habíamos hablado del detector, electroforesis capilar en zona, eso también habíamos dicho, y se utilizó un buffer borato 10 milimolar que tiene 0,5 milimolar de CTAB y el pH de trabajo es 9,3. ¿Qué es el CTAB y para qué lo han puesto? El surfactante para cambiar la... Invertir, ajá, Ajá, invertir el flujo electrosmótico, ajá. ¿sí? El flujo electrosmótico. Entonces, para eso lo hemos puesto. Aquí tengo otro ejemplo que dice determinación simultánea de bases púricas, ribonucleósidos y ribonucleótidos por electroforesis capilar. Entonces, vamos a ver qué información tenemos aquí. Detector amperométrico. Entonces ya saben el tipo de detector acoplado a mi sistema de electroforesis. Después habla de, bueno, este es dice electrodo de cobre aplicado a un potencial de trabajo de 0,65 volt, pero ese es el potencial del detector amperométrico, no es el de la fuente del equipo de electroforesis. A ver, aquí. Electroforesis capilar se realizó, aquí está, el voltaje de la fuente es 30 kilovolts. Eh, ¿Para qué les sirve a ustedes identificar estas condiciones? Porque el día de mañana, a lo mejor, tienen que reproducir X análisis y lo bajan y lo descargan de un paper, entonces van a decir, el voltaje de la fuente es 30 kilovolts. Van ahí al equipo, se van a fijar dónde tienen que colocar 30 kilovolts y van a colocar ese valor. Por eso los hago que identifiquen. Se utilizó un capilar de sílice. La introducción de la muestra fue electrocinética, eso dice aquí directamente. Y después creo que no hay más información. No, entonces la inyección fue electrocinética y el tipo de detector que se ha usado y el voltaje de la fuente. Aquí tenemos determinación de rutina, que es un flavonoide que está presente en las alcaparras. Por eso aquí dice botones secos de alcaparras. Con electroforesis capilar. Se trabajó con un capilar de sílice a cierta temperatura, 25 kilovolts va a ser el voltaje de la fuente. Tiempo de inyección, 10 segundos y 20 milibar. Entonces, ¿es inyección hidrodinámica o electrocinética? 20 milibar ya les Hidrodi- habla de presión. Hidrodinámica, entonces. Hidrodinámica. Hidrodinámica por presión. Ahí está, hidrodinámica por presión. El buffer fue borato, 25 milimolar, pH 9,3. O sea, aquí el flujo electrosmótico es normal. No hay inversión del flujo porque no hay surfactante. La señal de los electroferogramas se detectaron a 380
con un detector de arreglo de diodos. O sea, ahí ya les dice cuál fue el detector. Fíjense, aquí sale el electroferograma y el espectro que ustedes pueden ir obteniendo, igual que en cromatografía, si es que tienen este tipo de detector. Y aquí tienen determinación de ácido ascórbico en jugos de fruta por electroforesis capilar y por HPLC. Si es por electroforesis capilar, aquí tienen el procedimiento. El capilar de sílice, el voltaje de la fuente, la presión de la inyección, el buffer utilizado e incluso les da datos de preacondicionamiento del capilar. En el HPLC fue una columna marca Wacosil C18, o sea, fase reversa. La fase móvil es bastante polar porque es ácido sulfúrico directamente. El flujo de trabajo, el volumen de inyección, la temperatura y la detección. O sea, detección UV, porque habla de 254 nanómetros. Si ustedes ven, uno de estos es un cromatograma y otro de estos es un electroferograma. Como el detector es el mismo en ambos equipos, en el eje de la señal, en el eje de las I, tienen miliunidades de absorbancia. Ustedes me pueden decir si este que estoy marcando, el de la izquierda, es un electroferograma o un cromatograma. Un electroferograma. ¿Por qué? Porque en el otro, o sea, se observa un área y en ese no. Bueno, no sé. En realidad, para cuantificar, sí, pero ¿qué diferencia hay entre los dos esquemas, entre las dos representaciones? ¿Cómo es el pico es de este esquema con respecto al pico de este esquema? Este tiene, ¿qué tienen de diferente? El ensanchamiento. Ujú. Aquí hay un ensanchamiento de banda, entonces esto es un cromatograma. Y aquí no hay ensanchamiento de banda, entonces es un electroferograma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es por el Sí. perfil de velocidad del flujo electroosmótico que me eliminaba el ensanchamiento de banda? Bien, y esa sí era la última diapositiva. Bien, estamos con la técnica de electroforesis capilar y las posibles aplicaciones. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, sí, después pueden preguntar, obviamente, siempre pueden preguntar. Bien, entonces detengo la grabación ya. Si no tienen dudas, voy deteniendo la grabación para que siempre no sean tan largas. Stop. Yes. Recording stopped. Bien. Bueno, terminando la clase de hoy, el lunes tienen a los que les corresponda el recuperatorio del parcial desde las 10, ¿sí? Los chicos de métodos analíticos. Y de análisis instrumental tienen que ir a las 8 a la práctica de señal ruido, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Ahí en el Zoom también hacer. Ahí, bueno, ajá, sí, Bien. en el Zoom. No, en el Zoom. ¿No les ha dicho Lu por las dudas? Sí, en el Zoom. No he visto. En el LUM es el laboratorio, claro, el LUM es el laboratorio que está a la par de la Biblioteca del San Juan.